Prácticamente todas las dependencias de los gobiernos de cualquier entidad federativa tienen direcciones generales jurídicas. Inclusive, por ejemplo, la Secretaría de Planeación y Finanzas, que es de quien depende la Procuraduría Fiscal, en este caso de Puebla, tiene una dirección general jurídica. Tuvimos la oportunidad de estar en el Centro de Inteligencia del SAT un tiempo y la verdad es que sí, es impresionante la cantidad de información que tiene el SAT. Decían en una ocasión, lo mismo va a costar llevar a juicio al pequeño contribuyente que a un gran contribuyente, con sus diferencias, por supuesto, correcto. pero... ¡Mexicanos! ¡Muera la corrupción! ¡Ey! Hablemos de leyes. Alonso Cajica Rugerio, juicios civiles y controversias familiares. ¿Va a entregar a Maduro o lo va a defender? Gonzalo Tello Valderrama, negocios mercantiles y civiles. La única traidora es usted aquí. Osvaldo Fernández Islas, Derecho Mercantil y Delitos Patrimoniales. El diputado Ricardo Monreal Quejano. Mario Macuil, Juicio de Amparo y Juicios Federales. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva. Ramón Pacheco, Derecho Corporativo. Él es Hugo Aguilar Ortiz. ¿Cómo se convirtió en el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tienen poder sin pueblo. Exijo que ponga deben el acceso a todos los Y derechos. empezamos. Directo al derecho, 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 directo al derecho. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todas ustedes a su programa Directo al Derecho. En esta ocasión nos encontramos ya en una segunda temporada del programa. Me complace presentarles al licenciado Ramón Pacheco Villaseñor, que en la primera temporada fungió como nuestro productor directo, ahora también es productor, pero se suma al cast de locutores junto con su servidor Mario Macuil. Y bueno, me da gusto darles la bienvenida en esta ocasión al licenciado Luis Alberto Payén Huerta. El abogado ha fungido en diversos puestos de la Administración Pública Federal y ahora en últimos puestos en la Administración Pública Local. Tiene una perspectiva 100% de autoridad en materia fiscal. Su último puesto relevante de trabajo fue el cargo de Procurador Fiscal del Estado de Puebla. Así que antes de darle la bienvenida, quiero darle el uso de la voz al licenciado Ramón Pacheco. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. A nombre del licenciado Alonso y del licenciado Osvaldo, les doy la bienvenida a esta segunda temporada. Ya estamos con nuevos invitados, esperemos que sean de su agrado. Estamos hoy con el licenciado Luis Alberto Payén Huerta, ex procurador del Estado de Puebla. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, tardes, desde el lugar donde nos estén viendo. Licenciado, antes de iniciar la entrevista, ¿por qué no nos platica quién es usted en el ámbito profesional y académico? Bueno, antes que nada, muchas gracias Ramón, Mario, a todo su equipo. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Y bueno, mi nombre es Luis Payén, soy ex servidor público, estuve 29 años en el servicio público, de los cuales 25 de ellos en el gobierno federal y los últimos 4, como bien lo comentó ahorita Mario, en el gobierno del Estado de Puebla, concretamente en la Procuraduría Fiscal del Estado de Puebla. La verdad es que fue una experiencia muy, muy agradable, como la mayoría de las que tuve en el ejercicio profesional, pero como les comentaba, es la primera experiencia que tengo en un gobierno estatal, y pues encantado de estar aquí, encantado de vivir en Puebla. Y como les comentaba hace rato también, yo creo que ya nos quedaremos por aquí, en Puebla. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero... Licenciado, nos decía, usted es abogado por la Universidad Autónoma de México, ¿correcto? Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estuvo, su experiencia primordial es en el ámbito fiscal, administrativo, entiendo que lo contencioso. Es correcto. Estuvo un tiempo en el Servicio de Administración Tributaria y posteriormente aquí en la Procuraduría. ¿En qué año inicia en el SAT? En el SAT inicié en el 2001, estuvimos ahí 19 años, de los cuales 18 años estuvimos en la Administración General Jurídica, básicamente en áreas contenciosas, y el último año estuvimos en la Administración General de Aduanas, hoy ANAM, y posteriormente me vengo aquí a Puebla, a la Procuraduría Fiscal. Entonces, básicamente nuestra experiencia se circunscribe al ámbito fiscal, ¿no? Y en el último, que es la Procuraduría Fiscal del Estado de Puebla, para muchos es
extraño escuchar una procuraduría, incluso dentro del público tenemos estudiantes y dirán, bueno, había fiscalías. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay ahora con una procuraduría? ¿Qué es una procuraduría fiscal? ¿Cuáles son sus facultades y su competencia? Sí, la Procuraduría Fiscal básicamente se erige como el representante legal en materia fiscal exclusivamente de los gobiernos estatales. Hay procuradurías o áreas jurídicas de otros, en otras entidades federativas con otro nombre, coordinaciones generales jurídicas, inclusive hay algunos estados que tienen, adoptaron el organigrama del SAT, la estructura del SAT, y son, por ejemplo, SATES en Sinaloa, ¿no? Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, Coahuila, etcétera, ¿no? Hay varias entidades federativas, está también por ahí Querétaro. La diferencia como tal entre una Procuraduría Fiscal y una Fiscalía, bueno, es que las Fiscalías como tal se dedican a cuestiones de tipo penal y en las Procuradurías Fiscales vemos exclusivamente asuntos fiscales. Es importante aclarar que en las Procuradurías como tal, estatales, aun cuando son competencia estatal, tienen una doble función, tanto federal como estatal. ¿Por qué federal? Porque es con base en los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal y obviamente también representa al gobierno del estado en todas las cuestiones que tienen que ver con legislación local y exclusivamente en materia de impuestos. ¿Por qué hago la acotación? Porque prácticamente todas las dependencias de los gobiernos de cualquier entidad federativa tienen direcciones generales jurídicas. Inclusive, por ejemplo, la Secretaría de Planeación y Finanzas, que es de quien depende la Procuraduría Fiscal, en este caso de Puebla, tiene una dirección general jurídica. Entonces, muchos decían, bueno, no hay una duplicidad de funciones. No, la Procuraduría Fiscal se concreta exclusivamente a actos fiscales y la Dirección General Jurídica, por exclusión, todo lo que no sea fiscal, ¿sí? Entonces, también por eso muchos se confundían, bueno, ¿qué diferencia hay entre usted y el director general jurídico? Ya se les explicaba la situación. Inclusive, hay algunas unidades administrativas jurídicas de algunas entidades que ven ambas ramas, tanto el fiscal como todo lo no fiscal, pero que pertenecen a una misma Secretaría de Hacienda o de Finanzas o de Finanzas y Administración, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en el caso de Puebla, yo vi como un acierto que a partir del 2011, obviamente yo todavía no llegaba aquí, pero se escinde, era una coordinación general jurídica, pero a partir del 2011 se crea la Dirección General Jurídica y la Procuraduría Fiscal como tal, delimitando las competencias de cada una de dichas áreas. Me parece muy interesante que hayamos tocado base en esta diferencia entre la Procuraduría Fiscal y una Fiscalía, porque me queda claro que los nombres en muchas ocasiones nos confunden un poco. Correcto. Y sobre todo acentuar esas diferencias me parecen indispensables. Y definitivamente en este punto se destaca que el tema fiscal, tanto para los estados como para los contribuyentes, es algo que se cuece aparte con todos los demás temas jurídicos. Es correcto, así es. Muy bien. Mencionaba un tema de convenios de colaboración donde las fiscalías, más bien en este caso la Procuraduría Fiscal, ejerce una función dual, ¿no? Una función local, atiende asuntos exclusivamente locales, estatales de Puebla, y coadyuva con la autoridad federal. ¿Cómo se da esta coadyuvancia entre la autoridad local y la federal? Los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, como tal, dan la posibilidad de que las autoridades estatales se erijan como autoridades federales. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque al final el marco de actuación de todas las autoridades estatales en todo el país tiene los lineamientos que tienen su origen en el SAT, la mayoría de ellos. En ese sentido, ¿por qué la importancia? Porque digo, al final, si es una facultad como tal que está ejerciendo la autoridad estatal en coordinación con la autoridad federal, es importante que sigan las mismas directrices que la autoridad federal.
¿Por qué? Simplemente para evitar cuestiones de arbitrariedades, actos de corrupción, etc. En ese sentido, la mayor parte de los actos que emiten las autoridades estatales, la verdad desconozco el porcentaje, pero un gran porcentaje de ellos tiene que ver con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Por consecuencia, los asuntos que le toca defender a una procuraduría estatal como tal, aunque sean estatales, la mayoría son federales. Comentaba yo hace unos momentos, inclusive con algunos alumnos que tienen oportunidad de dar clases en algunas escuelas, que alrededor del 90%, 95%, a veces siendo conservador, de la volumetría de una procuraduría, al menos aquí en Puebla, tiene que ver con cuestiones federales, ¿no? Entonces, tanto ya hablaremos más adelante, ¿no?, de los medios de defensa, pero sí es muy importante esta situación. Cuando en su momento tuve la oportunidad de llegar aquí, sí en su momento me comentaron que andaban buscando un abogado, ya sea del SAT o que hubiera estado en el SAT con el perfil de puesto de un procurador fiscal. Entonces yo al principio dije, bueno, pues es muy distinta la función estatal. Ya cuando llegué aquí me di cuenta que es prácticamente lo mismo que un servidor hacía en la Procuraduría Fiscal. Se parecía mucho a lo que yo hacía en el SAT como titular jurídico. Oye, Luis, me llama la atención, y entrando en materia, nos hablas alrededor de un 95% de que los asuntos de la Procuraduría son del orden federal. Y nos vamos al tema de convenio de colaboración y lo relaciono con la coordinación fiscal, el tema de federalismo hacendario. La mayoría de los ingresos de las entidades en general, y lo platicamos hace rato fuera de cámaras, la mayoría de los ingresos de las entidades federativas provienen precisamente ya sea de las participaciones o de las aportaciones. En tu opinión, dentro del como funcionario público, ¿tú crees que la coordinación fiscal y el federalismo, como se está llevando en México, ese federalismo dual, es un freno o es un avance? O sea, en mi opinión, y aquí voy a hacer antes de la pregunta, perdón porque me adelante, pero esos convenios de colaboración, si mal no recuerdo, son de los 90s, algunos, las coordinaciones empezaron posterior de los 80s con la ley del IVA. ¿Es necesario revisarlos o el actual sistema es el correcto? Porque, pues, insisto, la Procuraduría actúa como parte de la Federación. Los ingresos son de la Federación. ¿Dónde quedan las facultades de las entidades federativas? Tanto para fiscalizar sus propios ingresos y como para tener sus propias contribuciones. La verdad, el actual convenio de colaboración del Ministerio de Materia Fiscal Federal de todas las entidades es del 2015. Ok. Si bien es cierto, la ley de coordinación fiscal viene tiempo atrás, no recuerdo el año, pero yo pienso que como convenio como tal, marco, yo pienso que sí cumple en términos generales con su función. Yo pienso que lo más importante es, con los elementos que nos da el convenio de colaboración, lo que le queda a las entidades federativas básicamente es promover esa eficacia recaudatoria como tal, ¿no? Igual que lo comentábamos detrás de micrófonos, que obviamente la especialización es muy importante, ¿sí? En cantidad de reuniones, por alguna situación, algunas entidades federativas que decían las metas, sí, el problema es que sabes que ha habido mucha rotación de personal, ¿por qué? Por los cambios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Cuidar siempre el perfil de las personas que se encargan de las áreas de fiscalización, de recaudación, también de la defensa jurídica, etcétera, hay que decirlo. Y al final del día, sí es cierto que tan importante es el convenio de colaboración para todas las entidades federativas, que hay sanciones previstas en el mismo convenio. Por alguna situación, oye, algún acto de fiscalización se concluyó indebidamente, lo revisa el SAT como tal, y al final dice, este asunto tienes que promover juicio de lesividad, por ejemplo, ¿no?
Entonces, hay casos en los que vienen en el mismo convenio, si no los recursos federales, por ejemplo, hay un indicador con el SAT que si hay que resolverse en 3 meses, etcétera. Si por alguna situación la cantidad de asuntos que resuelve una entidad federativa es muy inferior a los asuntos que ingresan, que empieza a incrementar el inventario, es causa, por ejemplo, de desvinculación del convenio de colaboración a la entidad federativa, con todas las consecuencias que ello implica, entre ellos el principal, que las participaciones federales. Entonces, yo pienso que como todo es perfectible, claro, sí hay modificaciones en las funciones. En la experiencia que tuvimos en la Procuraduría Fiscal, nos tocó promover algún par de modificaciones al convenio de colaboración. ¿Por qué? Porque al final, como el convenio como tal marca la competencia primigenia de la autoridad fiscal como tal, si no está correctamente plasmada en el acto de autoridad, es causa de nulidad. Entonces, no sin entrar son cuestiones así muy técnicas, de fondo. Pero en su momento nosotros hicimos esa propuesta y está en análisis. Eso se ve conjuntamente en coordinación con el SAT, áreas centrales, y con la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mi muy personal punto de vista es que, al igual que muchas leyes, y ustedes lo deben saber como abogados, cuando uno en la praxis se percata de algún área de oportunidad, a veces es muy difícil que la reforma llegue a tiempo. Claro. Y si hablamos de áreas recaudatorias, que nos interesa obviamente a todos, o sea, estemos en Puebla, estemos en Baja California, en Yucatán, a veces, al final aquí no llegó a ser una situación alarmante, ¿no? Ni representativa en cuestiones de pérdida de juicios, no, hay que decirlo. Sin embargo, ¿qué tal si lo hubiera sido? Sí, o sea, la experiencia y el comentario está bien, el convenio es un instrumento suficiente, sin embargo, es perfectible. Es perfectible, y ahí es donde yo veo la principal área de oportunidad, que las modificaciones son tardadas por el tipo de instrumento jurídico que es. O sea, no lo puede modificar motu proprio la entidad federativa, motu propio la Secretaría de Hacienda tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que tener alguna retroalimentación, y como tiene que ver con facultades a cargo de la Secretaría de Hacienda, pero a través del SAT, entonces son 2 unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda Federal, que son las que tienen que estar de acuerdo, sentarse y eventualmente llamar a la entidad federativa para eventualmente darle palomeos. Entonces, eso para mí sería la principal área de oportunidad. Claro, pero al ser un área estratégica de la nación, pues es difícil que haya algún cambio, ¿no? Es correcto. Vamos. Sí. Aquí me gustaría tocar 2 puntos que se hablaron. Se habla de la alta especialización de las áreas de recaudación, tanto local como federal. ¿Podríamos entonces decir que los servidores públicos que están en estas áreas de alta especialidad necesitan constantemente estar en actualización? Totalmente de acuerdo. Es una extraordinaria pregunta. ¿Por qué? Porque al final las leyes, disposiciones fiscales, no solo leyes, se modifican año con año. A veces hasta 2, 3 veces por año tenemos las misceláneas fiscales, etc. Entonces, en una ocasión recuerdo, habíamos terminado en la ceremonia de graduación de una especialidad en fiscal. La oradora principal dice: señores, muchas felicidades, bravo, pero les tengo una mala noticia. Todo lo que estudiaron ya dejó de tener vigencia. Así que ahorita disfruten la graduación y por favor mañana ya imprima su miscelánea, etcétera, diario oficial, porque ya cambió todo. Hay que actualizar la especialidad. Exactamente. Entonces, fue un año de especialidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que es muy importante que los servidores públicos se actualicen
constantemente, todos los días, ingresar al diario oficial, ingresar a las páginas institucionales de cada dependencia donde vienen disposiciones, ordenamientos, circulares, etcétera. En el caso de los abogados, y eso aquí le mando un saludo si alguno de los amigos, ex colaboradores o exalumnos nos está viendo, y siempre les he dicho, lo más importante, todos los viernes, las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sesiones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, etcétera. Varias situaciones que hay que estar pendientes y pendientes y pendientes. ¿Por qué? Porque también ya en la praxis uno se da cuenta, a lo mejor las sesiones de la Corte como tal no tardan mucho en aparecer las jurisprudencias, pero vamos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tardan un poquito más. Pero entonces, los criterios ya son vinculantes. Exactamente. Es importante. Eso es muy importante. Y sí les puedo decir que en muchas oficinas en las que me tocó estar a cargo, no había como tal alguna persona encargada de actualizar constantemente. Exactamente. Obviamente, he tenido la fortuna de tener extraordinarios colaboradores, extraordinarios abogados de varias partes, en todas las partes donde he estado. Y siempre va a haber uno que, independientemente de su carga de trabajo, por iniciativa, ¿sí? Claro. Pero como tal, yo no conozco ni conocí en el SAT, en alguna oficina, alguien que estuviera encargado de checar eso. El boletín sí, porque pues ahí sí, ¿no? Es causa de responsabilidad. Pero las actualizaciones como tal, en el caso de los abogados, pues son las tesis, los criterios, etcétera. Claro, Luis. Fíjate que antes de pasar a un siguiente tema, me gustaría que hiciéramos un checklist de 3 puntos que con tu experiencia como servidor público federal y local puedas recomendar como áreas de oportunidad. No defectos, ni mucho menos. Áreas de oportunidad para que toda oficina de esta naturaleza de recaudación o abogados especializados en materia fiscal deban tener en constante actualización. 3 puntos importantes. ¿De las oficinas en general? Sí. Híjole, para mí toda oficina que se dedica a cuestiones fiscales, lo primero que debe de digo, salvo quienes inician como tal, el perfil es difícil, ¿no? Pero al final, para cargos, mandos medios superiores, el perfil. Ese es indispensable, ¿sí? Sí es cierto que ayudan mucho los posgrados, cursos de especialización, etcétera. Pero al final, como nos decían algunos maestros de la facultad, la práctica forense, eso es fundamental. Sí, todos los días estar en el tribunal, vas a perder las primeras veces, pero las siguientes vas aprendiendo. Eso es importante, ¿no? Y para mí parte del perfil, digo, hablando de mandos medios y superiores, para los de nuevo ingreso y para los estudiantes que nos estén escuchando y eso, pues ¿cómo voy a tener experiencia en fiscal si a lo mejor el área de especialización, pues, nada más llevé 1 o 2 fiscales a lo mucho? Bueno, la proactividad. Y la proactividad tiene mucho que ver con el estarse actualizando, ¿no? El buscar tips, el siempre estar a la vanguardia y siempre ir un paso adelante. Eso es bien importante. Entonces, yo lo pondría como primer punto. El segundo, yo creo que toda oficina debe de tener, independientemente del perfil, capacitación constante. Porque son 2 cosas distintas. Al final uno puede tener un perfil y llego, me siento, ya soy el jefe, ya voy a firmar y ya no me preocupo. No, es capacitación constante, actualización. Eso es sumamente importante. Y yo creo que lo tercero y más importante, fíjense, yo me voy mucho por el activo humano. Sin embargo, también nos ha pasado que sí requerimos o requiere el servidor público, perdónenme, a veces me cuesta trabajo quitarme la camiseta, pero de servidor público, pero sí se requiere definitivamente infraestructura, todo lo que ello implica, ¿no? Desde buenos equipos, buenas sistema de internet. Pasa en algunas oficinas que de repente no todos tienen acceso a ciertas páginas de internet. Entonces, por cuestiones administrativas y todo, ahí estamos tratando de, obviamente, cumpliendo la normatividad administrativa, etcétera.
Infraestructura también, tanto sistemas informáticos que nos permiten llevar un buen control de todo lo que ingresa para que no se pase ningún vencimiento, ningún término. Y también, muy importante, que nos permitan tener reportes gerenciales en cualquier momento, no esperar a el cierre de un periodo, etcétera, que eso yo creo que sí es algo que al menos platicando con otros excompañeros, procuradores de otras entidades federativas, yo creo que en ese aspecto sí la mayoría de las entidades federativas están un poquito atrasados respecto de la autoridad federal. Y también en esta parte incluye el tema, por ejemplo, del buzón tributario. Hasta donde nos quedamos, ninguna autoridad estatal tenía activado el buzón tributario. Entonces, eso implica cantidad de horas hombres que se pudieran ahorrar las autoridades estatales simplemente en el tema de la notificación de actos administrativos a los contribuyentes. Ya no digamos la comodidad del contribuyente de interponer sus medios de defensa, ¿no? En este caso el recurso de revocación. Y yo pienso que serán las tres principales. A reserva de que en la plática por ahí ponga un 3 bis o un 4, pero yo pienso que son las principales. Oye, Luis, me llama la atención que hablas del último punto, el 3, el tema de infraestructura. Por ejemplo, en el servicio público de 2001 que estuviste, entraste al SAT, a meses recientes que saliste de la Procuraduría, el uso que sí o sí nos tenemos que adaptar al uso de inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica? No se puede aplicar ahorita que decías, hay páginas que están restringidas en ciertas dependencias, incluso se llega a prohibir, o ¿qué pasa? ¿Cómo se utiliza o se aprovecha? La verdad es que el tema de la inteligencia artificial institucionalmente a mí nunca me tocó. O sea, obviamente digo, en el 2001 no. A lo mejor existía, pero no se hablaba. Ya en fechas recientes sí se habla, pero nunca me tocó como tal institucionalmente hablando. Okay. En el tema de cómo la evolución de mis inicios, por ejemplo, en el SAT, la verdad es que sí, hay que decirlo, ¿no? Sí evolucionó bastante el tema de la infraestructura, sobre todo informática en el SAT, por el tema que lo platicábamos, ¿no? El tema de las predeclaraciones, el CFDI, cruces de información. De verdad que los sistemas informáticos que tiene el SAT es impresionante, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en el centro de inteligencia del SAT un tiempo y la verdad es que sí, es impresionante la cantidad de información que tiene el SAT. La cuestión es que obviamente el universo de contribuyentes es tan grande que obviamente pues siempre se va a acotar a unos cuantos, ¿no? Porque precisamente se parte del punto que son facultades discrecionales. Pero sí, la verdad es que sí se vio bastante avance. A veces también lo único en el tema, por ejemplo, yo creo que el punto 3, infraestructura, también es válido para inclusive la autoridad federal, porque hay que procurar, yo creo que la evolución sea constante, ¿no? Y ahora sí que sea hacia adelante, que no caigamos en una involución, ¿no? Entonces, correcto, cuando hay modificación de formatos, de páginas, tener siempre mucho cuidado en esa parte, ¿no? En que la tendencia sea siempre a facilitar el acceso a los sistemas de cualquier contribuyente. Digo, aquí como sea, a lo mejor ustedes no tienen la expertise en materia fiscal, pero son abogados, ¿no? Es gente que está todos los días en una computadora, pero ¿cuánta gente hay que no? Entonces, pues obviamente si un día tiene que ir a presentar su declaración o lo que sea, el tema de las declaraciones precargadas, por ejemplo, que empezó a hacer el SAT ya hace varios años, yo lo considero un acierto, porque al final eso facilita, ¿no?, el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del contribuyente. Entonces, eso es desde mi muy personal perspectiva. A nivel estatal todavía no hay una iniciativa para la implementación, uso de inteligencia artificial, por ejemplo. Ahí sí, yo lo desconozco, porque al final, en su momento la Procuraduría Fiscal como tal, sus facultades estaban muy acotadas, representación legal y defensa de los intereses del fisco estatal, ¿no? Hasta ahí. Ese tema
Tengo entendido que hay un área de gobierno digital, que es quien se encarga, y la verdad ahí sí, ellos serían los idóneos para poder contestar a tu pregunta, mi querido Ramón. Aquí en el marco todavía de los convenios de colaboración fiscal, o sea, nos has compartido la expertise del procurador fiscal hacia los contribuyentes, o más bien su labor principal hacia los contribuyentes. Pero ¿existe alguna función en donde el procurador fiscal deba defender los intereses de la entidad federativa frente a los intereses de la federación? Es correcto. ¿Y qué tan frecuente se da? Digo, sin entrar en detalles, más o menos, ¿qué tanto se da estas facultades? Ahora sí que se da cuando la autoridad federal o alguna autoridad federal decide ejercer facultades de comprobación a un ente gubernamental. Ahí es en donde entra la Procuraduría Fiscal como representante legal, como lo hace cualquier contribuyente, de atender las revisiones, atender los medios de defensa, etcétera. Y en esta oportunidad que tuvimos de estar al frente de la Procuraduría Fiscal en Puebla, sí nos tocaron algunas revisiones como tal. Ahí están los expedientes. Y sí, efectivamente nos tocó andar en tribunales defendiendo los intereses del gobierno del Estado. La verdad es que el único asunto que nos tocó a nosotros, cuando yo llegué ya estaba iniciado, ¿no? Inclusive fue de dominio público, salió en las notas, etcétera, ¿no? Sí. En marzo de 2023 fue cuando se salió desfavorable el asunto. Sin embargo, bueno, ya en su momento se dijo por las autoridades competentes las particularidades de ese asunto, y que al final fue una situación meramente de un tecnicismo legal por el que en su momento la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa falló en favor del gobierno del Estado, y posteriormente hubo un amparo, etcétera, y ya, recurso de revisión, y ya después se resolvió a favor de la Federación. Así es. Es interesante este último punto sobre los convenios de colaboración, porque es importante que la gente también conozca que los mismos problemas que tenemos las personas físicas o jurídicas como contribuyentes los tiene un ente de gobierno como lo es un Estado de la República, ¿no? En ese sentido, me parecía importante destacar esta participación, porque el procurador fiscal también tiene esas facultades, defender al Estado, a su Estado, frente a posibles controversias, por no llamar de otra forma, frente a la Federación. Es correcto. Y al final, la acotación, al final fue un tema de criterios, discrepancia de criterios entre la autoridad federal y la autoridad estatal, y posteriormente ese criterio lo confirmó un órgano jurisdiccional. Así se dan, ¿no?, básicamente todos los litigios. Son correcto. Puntos de desacuerdo. Así es que les voy a platicar a ustedes, ¿no? Que se dedican al litigio. Oye, Luis, entonces, a ver, el procurador fiscal es el representante en materia fiscal de la entidad federativa en este caso. Así es. Normalmente en materia fiscal o en materia administrativa. ¿Y en delitos? Perdón, sí, acoto, exclusivamente fiscal, porque administrativa están... La dirección jurídica. Todas las direcciones jurídicas de cualquier dependencia estatal, la Secretaría de Medio Ambiente, de Infraestructura, etcétera, todos tienen sus áreas jurídicas, y eso es derecho administrativo, que al final también ven cuestiones civiles, laborales, etcétera, pero nosotros exclusivamente fiscales. Es correcto. ¿Y delitos fiscales? Delitos fiscales también, muy buena pregunta también. Nosotros tenemos, la Procuraduría Fiscal tiene la dualidad, la dualidad de competencias estatal y federal. En materia de delitos estatales, la Procuraduría Fiscal tiene la facultad de interponer los que llamamos requisitos de procedibilidad en contra, por la comisión o probable comisión de delitos en materia fiscal estatal. En materia federal, como tal, la Procuraduría Fiscal solamente se acota a llevar a cabo participar, es parte integrante de un comité de asuntos penales que se integra con la autoridad federal, en este caso el SAT, a través de las administraciones desconcentradas jurídicas, y personal de las procuradurías fiscales u oficinas homólogas del resto del país, y las áreas fiscalizadoras o recaudadoras. Se someten ciertos casos a comité por la Comisión de Delitos Federales. El SAT hace un checklist como tal
y al final se cumplen con esos requisitos y la Procuraduría Fiscal básicamente es una especie de salvoconducto para remitir el asunto y ser el coordinador con la autoridad fiscalizadora para la integración de los asuntos y seguimiento de los mismos. Pero realmente como tal, en materia de delitos fiscales federales, esos están excluidos en el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. ¿Y qué tan común son los delitos en el fuero local para las entidades? La verdad de las cosas es que en la experiencia que tuvimos aquí en la Procuraduría Fiscal no fue realmente fue un asunto el que se presentó en poco más de 4 años que estuvimos por ahí. Pero la razón es atiende a la volumetría de asuntos. Al final, como les comentaba casi al inicio de la plática, más del 90%, en el caso de los juicios, 95% son asuntos federales que vemos en la Procuraduría. Ya del resto de la volumetría de asuntos generales que entran, a lo mejor es el 90, 85%. Pero si nos vamos a las áreas de fiscalización de las entidades federativas y de recaudación, comercio exterior, aunque no conozco a ciencia cierta los datos, lo vemos por los insumos que tenemos, la mayor parte de su actuación se hace con base en el convenio de colaboración. En ese sentido, la consecuencia es que los delitos, las conductas probablemente constitutivas de delito, caen en el ámbito federal. Entonces, en ese sentido, no es que, no nos mandan insumos. No, lo que pasa es que la mayor parte de la actuación es con base en el convenio de colaboración administrativa. Aquí hay algo importante desde el punto de vista penal. El Estado siempre actúa con base en intereses particulares, ¿no? En cualquier tipo penal, que se llama al final de cuentas políticas criminales. Y en este caso de los delitos fiscales es muy claro el tema, desde mi punto de vista es muy claro el tema del por qué se excluyen los delitos federales. Esto es que al final de cuentas la magnitud de los asuntos va a definir en muchas ocasiones en qué momento sí se ejerce o no una acción penal, o más bien presentar una denuncia, o más bien querella ante la Fiscalía General de la República, porque al final del día pues son costos los que representan para el Estado, ¿no? Es correcto. Decían en una ocasión, lo mismo va a costar llevar a juicio al pequeño contribuyente que a un gran contribuyente, con sus diferencias, por supuesto, correcto. Pero me parece que ahí la política criminal es muy clara en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega en los procuradores fiscales con relación a la federación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Pregunto esto, para dar un poco de contexto, pregunto esto porque la mayoría de este tipo de delitos o este tipo de conductas siempre son previsibles. Esto es, debe haber un trabajo de prevención, no de reacción, en tratándose de este tipo de conductas, que en muchas ocasiones no se trata de personas que efectivamente se dediquen a delinquir con este tipo de conductas, sino más bien personas que caen en la falta de atención de sus cuentas, ¿no? Y caen en este tipo de conductas. Entonces, ¿qué papel juega el procurador fiscal en este? No, ahí no hay competencia. No hay competencia. La competencia es exclusiva de el Servicio de Administración Tributaria y de la UIF. En el tema de actos de fiscalización, hasta donde yo me acuerdo y me quedé, no ha habido reformas en ese sentido en el SAT. Es competencia de ellos. Así es correcto. Entonces ahí sí la Procuraduría está totalmente al margen de esa situación. Ok. Bueno, yo platicamos ahorita fuera de cámaras. Me parece que existen varios problemas, ¿no? Y todo es perfectible, pero me llaman la atención dos hechos. Y ahorita lo decías cuando entrabas al tema de la unidad de inteligencia del SAT, que la base de contribuyentes es amplísima, pero finalmente en comparación con datos, pues nuestra base no es tan, y lo platicamos, decíamos, bueno, es que la pirámide la soportan los contribuyentes asalariados. ¿Alguna política que se haya manejado interna para efecto de ampliar la base más allá del tema de recaudación o de impugnación, o únicamente Procuraduría se abocaba al tema de representación? Sí, no, básicamente el tema de representación. En su momento hubo programas, pero como les comentaba, fuera de cámaras del SAT, ¿no? Recuerdo el PAR y otro tipo de... cuando empezó el tema de los repecos.
Sin embargo, son programas exclusivamente a cargo de la autoridad federal. La verdad es que como ese tema tiene que ver más que nada con base de contribuyentes, desconozco si en alguna entidad federativa del país se haya hecho alguna situación análoga, porque al final la base de contribuyentes como tal la controla el SAT. Entonces, obviamente a través del convenio de colaboración se comparten bases de datos, ciertos sistemas de información, y ya con base en eso se llevan a cabo actos de autoridad. Sin embargo, ahí sí la Procuraduría es totalmente ajena a ese tipo de programas como tal. A nivel juicio como tal, o a nivel de representación legal, obviamente que sí hay una consecuencia indirecta en ese tipo de programas. ¿Por qué? Porque entre más se amplíe la base, pues obviamente potencialmente se incrementan los actos de autoridad, y es muy probablemente que un porcentaje de ellos acudan a los medios de defensa a cargo de la Procuraduría Fiscal, y ahí por eso es una repercusión más que nada indirecta. Y el otro punto que yo veía como problema es el tema de la enajenación de comprobantes fiscales, de las facturas, los CEFOS y los CEDOS. A la Procuraduría y en el tiempo que estuviste, ¿qué política tuvieron y qué tan grave es el problema, por ejemplo, en la entidad de Puebla? La verdad de las cosas es que como tal, si nos vamos al Código Fiscal, es el tema de delitos es meramente federal. Ahí nosotros no tuvimos como tal competencia, casos como tal se acotaban a otro tipo de delitos. Sin embargo, a nivel medios de defensa como tal, pues obviamente que, y no solo aquí, ¿no? En los años algunos años que llevamos de experiencia, sí pasa que uno en papel, pues ve las determinaciones de la autoridad fiscal como tal, y uno básicamente, no hay que ser contador y no hay que ser especialista para darse cuenta que sí hay muchas contribuyentes que sí simulan operaciones. Eso es, claro. O sea, ahí sí pudiéramos platicar casos yo creo que inverosímiles, ¿no? Que decir, híjole, contratos de te presto en este momento 10 millones de pesos a 10 años sin interés. Bueno, pues, o sea, ¿quién lo presta, no? Como tal, ¿no? Pero bueno, y es un caso, y por decir un monto, ¿no? Pero nos tocó un monto de 100, 120 o más millones de pesos, luego asuntos hasta en dólares, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que una es como tal la simulación de operaciones, y que obviamente ahí se va a hacer la determinación por parte de la autoridad competente. Ya a las áreas jurídicas les toca defender eso en juicio. Hay varios criterios que la verdad hasta cierto punto los considero favorables a la autoridad, tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como de la Suprema Corte. Entonces, en ese sentido, no les puedo hablar de un porcentaje de que se ganaban o se perdían, porque finalmente son criterios, ¿no? Varían, sí, claro, mucho los criterios. Pero sí les puedo decir que en el ejercicio de nuestras funciones sí tuvimos ciertos resultados favorables en ese sentido, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde se acota la función, ¿no?, de la Procuraduría Fiscal en ese tema, ¿no? Pero sí es un tema muy, muy delicado, y a reserva está por ahí viendo el tema de las propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación, y si nos vamos, que van mucho en ese sentido, y si nos vamos a hacer una génesis cuando surge el 69B del Código Fiscal de la Federación, la verdad es que sí es en su momento un ex jefe que tuve ya hace muchos años, general jurídico del SAT, nos decía, es que estamos en guerra contra los contribuyentes por este tipo de esquemas fiscales, ¿no? Y le estoy hablando del 2009, ¿no? Imagínense, nada más. Se presume la buena fe en teoría del contribuyente, pero en la práctica estoy en guerra. Exactamente. Ahora, no es un tema generalizado, pero lamentablemente sí hay muchos contribuyentes que en su momento, no de ahorita, tiene a décadas, que acudieron a ese tipo de prácticas, y por eso es que hemos visto la evolución no solo del 69B, del 113 del Código Fiscal, que habla de delitos, y ya
como tal, pues se tipifica, ¿no? Tanto la venta como la compra de CFDIs, y pues ya por las reformas ahí, que ustedes saben mejor que uno el tema penal, pues ya está, inclusive está considerado como delito grave, ¿no? Entonces, exactamente, entonces por ahí, la verdad es que no he terminado de leer las iniciativas de reforma, pero también van en ese sentido, o sea, cada día a tratar de blindar más a la autoridad, porque al final, digo, sea lo que sea, pero la función de las autoridades fiscalizadoras es recaudar. Claro. Ya, en qué se gaste ya es otra cosa. Pero al final, ahí están los principios constitucionales, ¿no? De las contribuciones. Es gasto público. Al final, entre menos se recaude, pues menos, al menos en teoría, menos servicios públicos vamos a tener, ¿no? Y que eso los necesitamos todos. Todos, ¿no? Claro, Luis. Pues fíjate que derivado de esta intervención, me hiciste recordar una clase de Derecho Administrativo en la especialidad de Amparo, en la Ciudad de México, en la Universidad Panamericana, en donde un profesor de materia administrativa nos decía, en materia de fiscalización, el fisco federal se protege legislando y el contribuyente se defiende pensando. ¿Por qué? Porque pues él nos hablaba de los medios de defensa, ¿no? Medios de defensa y estrategias legales que tenemos contribuyentes y también los estados, pues para los temas fiscales. ¿Qué tenemos al respecto del tema de medios de defensa desde el punto de vista del procurador fiscal? Tengo entendido que a ti te tocaba resolver recursos de revocación en materia local. Es correcto. Y federal. Y federal. En medios de defensa, los principales, obviamente, recursos de revocación, el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo. Son los tres principales medios de defensa. Y como tal, bueno, ya sabemos que el amparo es federal, pero juicio de nulidad y recurso de revocación, ambas vertientes, federales y estatales. Como les comentaba en el transcurso de la plática, la volumetría de medios de defensa federales es abismalmente superior a las estatales, ¿no? En ese sentido, pues sí les puedo decir que el recurso de revocación, bueno, ya quienes nos están escuchando, pues ya saben más o menos que es un medio de defensa en la vía administrativa y sirve básicamente para que la autoridad emisora de los actos ejerza un control de legalidad respecto de los mismos, ¿no? En ese sentido, los recursos de revocación como tal que nos tocó, tratamos siempre de ser objetivos en la resolución, siempre en coordinación con las autoridades recurridas. Ahí sí me permito compartir una experiencia que tuve hace, pues ya por ahí del 2004, cuando inicié resolviendo recursos de revocación cuando era dictaminador. Nos tocó ver por ahí alguna mala fe de un contribuyente que era un asunto en materia aduanera que argumentaba una violación inclusive a una jurisprudencia de la Corte y nos ofreció un acta de notificación por parte de la aduana, ¿no? Y ya después el crédito fiscal determinado se manda al área recaudadora y por alguna situación que desconocemos se vuelve a notificar el crédito. Llega y nos impugna a nosotros, a nosotros en ese entonces, a la admisión jurídica de Sinaloa en ese entonces. Y pues obviamente nosotros, con base en las documentales que ofreció el contribuyente, pues estaba integrado todo en original y todo, se le dio la razón al contribuyente. Pero ya después cuando llega la resolución a la aduana, pues imagínense, ¿no? Como decía un buen amigo, ex jefe, hoy magistrado federal, decía, cuando alguien revoca un asunto de ustedes, cuando íbamos a dar pláticas a los compañeros de recaudación o de auditoría fiscal, decía, cuando alguien les revoca un acto o les declara nulidad, en términos coloquiales, es el tribunal o la jurídica está diciendo, tu trabajo no sirvió. Y ya luego se ponían, porque realmente es eso, ¿no? Bajo algún criterio, a lo mejor proteccionista, pero era lo que decían. La cuestión es que ese asunto que nos revocan, obviamente a mí me quitó el sueño, lo vimos y en ese entonces pues, con el que era mi jefe, y al final teníamos el recurso del juicio de lesividad. Entonces lo vimos, obviamente, pues fue una situación que en el expediente todo estaba bien, pero nosotros solicitamos el apoyo en su momento de la área central de la General Jurídica para exponerles el caso. Afortunadamente,
el área encargada de dictaminar los asuntos lo dictaminó como improcedente. ¿Por qué? Porque dentro de las facultades en ese entonces del reglamento interior del SAT no estaba clara la facultad de las aduanas para notificar las resoluciones recaídas a los procedimientos de administración en materia aduanera, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, se hace un análisis a nivel nacional. El caso específico era un asunto de una cuantía que no era trascendente. Bueno, sí, cualquier peso, ¿no? Es importante, sí, claro. Pero me refiero, no era un asunto, no recuerdo la cuantía, la verdad, pero era un PAMA muy sencillo. Entonces, ya con eso, digo, nosotros nos protegimos como área y ya teníamos el dictamen del central. Es improcedente, ya lo vimos con la aduana, pero eso sí, la experiencia tan es así que se la estoy platicando, eso fue hace 21 años. Dije, no me vuelve a pasar. Entonces, desde ese entonces, cuando yo proyectaba, siempre, cuando veíamos alguna llegada, nos íbamos y nos sentábamos con los ejecutores, con los auditores, etcétera, con la gente de la aduana también, y veíamos el asunto. En ese entonces pues no había Webex, no había esas cosas, pues a veces cuando no se podía ir porque la aduana estaba, yo estaba en Culiacán, la aduana estaba en Mazatlán, pues no podíamos ir, el tema de viáticos y todo, pero todos los asuntos siempre los vemos antes de revocar un asunto, y eso es bien importante, y yo es algo que le pudiera, si me lo permitiera alguien, ¿no? Sugerir, cuando se vaya a revocar un asunto como autoridad, siempre hay que ver como tal a la autoridad recurrida. Por ahí del año 2015, si mal no recuerdo, hubo una reforma tanto al Código Fiscal de la Federación como a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que instaura el recurso de revocación exclusivo de fondo y el juicio de nulidad exclusivo de fondo respectivamente. ¿Por qué surgen estas dos figuras jurídicas? Para que la autoridad le diera prioridad al fondo. Inclusive esta reforma fue un poco correlativa a la reforma al artículo 17 constitucional de 2017. Más o menos, sí. ¿no? Entonces, de privilegiar la resolución de los asuntos atendiendo al fondo, no a la forma, ¿no? Claro. Y justamente el recurso de revocación exclusivo de fondo, obviamente, no se pueden hacer valer agravios de forma, únicamente discrepancias de criterio entre la autoridad y el contribuyente, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de buscar una conciliación y, como lo decía fuera de cámaras, no estar tanto en el pleito. Oye, ¿sabes qué? Es que yo no estoy de acuerdo con esta deducción. ¿Por qué me la rechazaste? Mira, aquí está todo, se acredita la materialidad, lo que quiera alegar el contribuyente. Y ambos medios de defensa prevén una audiencia en la oficina, en el caso de recurso de revocación, en la oficina de la autoridad, ya sea el administrador jurídico o el procurador fiscal u homólogo, con la presencia del titular, ¿sí? La persona que firma, o bien la persona que designe, pero que tenga facultades de tomar decisiones, del contribuyente y, ojo, de la autoridad recurrida como tal, ¿sí? Entonces, en el juicio de nulidad exclusivo de fondo como tal, inclusive aquí, ahora sí que yo le agradezco mucho esa oportunidad a Puebla, porque me tocó atender la primera audiencia de un juicio de nulidad exclusivo de fondo. Y en su momento, aun cuando en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues únicamente es la presencia de la autoridad y del contribuyente, yo obviamente le pedí a la autoridad demandada como tal, en este caso eran los compañeros del área de fiscalización, que quienes llevaron a cabo la auditoría, los solicité ahora sí que se apersonaran, se acreditaron, y estuvimos en presencia de los magistrados, okay. ¿sí? ¿Por qué? Porque al final se trata, como son cuestiones de fondo, realmente atender no a formalismos procesales. Entonces, y tratar, oye, pues si se terminaron 400 por alguna situación, ya vimos con las pruebas, efectivamente, pues a lo mejor no eran 400, eran 100, y instar o provocar que el contribuyente llegue un arreglo y al final el crédito se disminuya. Eso en su momento, cuando fue titular del SAT el licenciado Aristóteles Núñez, nos instruía mucho eso, ¿no? Por favor, o sea, traten de llegar todo, obviamente, y justamente le dieron mucho fortalecimiento. En su momento hubo muchas
conferencias, nos mandaba materiales ahí de estrategias de operación para la resolución de recursos, porque nos decían, preferimos, si hay algo que subsanar, y nos daban la instrucción, siéntense con la autoridad recurrida para tratar de conciliar con la autoridad. Inclusive, todavía, si nos vamos un poquito para atrás, el reglamento interior del SAT, la reforma que tuvo, eso sí fue en el 2006, 2008, por ahí no recuerdo, justamente preveía la facultad de las administraciones generales del SAT de poder revocar o dejar sin efecto sus propios actos, siempre bajo ciertas hipótesis. Una de ellas es justamente que estuviera impugnado el asunto, no estuviera firme hasta antes de que se cerrara la instrucción en el caso de los juicios, y obviamente que hubiera una ilegalidad manifiesta, una actuación que contraviene alguna jurisprudencia en la materia de legalidad emitida por la Corte, etcétera, ¿no? Y con esas estrategias como tal, sí se logró incrementar significativamente el número de resoluciones favorables para la autoridad, que al final alguien decía, bueno, pues si revocaste tu propio acto, o sea, como ¿por qué ganaste? Bueno, por lo menos ya no hubo la afectación al contribuyente, atendiendo un poco a la pregunta. Era un poco eso, y no era porque el contribuyente lo solicitara, no, era porque la propia autoridad en el análisis del acto de autoridad como tal detectaba alguna violación que sí la hacía valer el contribuyente, pero obviamente él no decía revócame, no, él promovía como tal ya sea la demanda de nulidad o el recurso de revocación. Sí, Luis, interponía. Digo, vale la pena darles el contexto a nuestros escuchas, en el sentido de que toda esta gran explicación que nos compartes surge a partir de el tema qué papel juega la mediación en los asuntos fiscales, ¿no? ¿Hay la posibilidad, no hay la posibilidad? Porque decíamos, desafortunadamente la cultura jurídica mexicana en muchas ocasiones va por el pleito, por alargar una resolución que a veces es inminente, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, ya nos explicaste muy bien el tema de los procedimientos que hay de forma exclusiva de fondo, hay esa pauta, ¿no? Hay esa pauta de que se pueda llevar a cabo un proceso de negociación, un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Uh-huh. Y creo que eso conviene en la mayor cantidad de los asuntos posibles, porque ahorra tiempo, ahorra dinero, ahorra procesos y honorarios de los abogados muy cuantiosos en muchas ocasiones. Desgaste. Y un desgaste, ¿no? Sí, tanto sí. para la autoridad como para el contribuyente. Entonces creo que a mí me gustaría cerrar esta idea con el tema de que en muchas ocasiones la autoridad recurrida no está en un plano de suprasubordinación, sino que cuando ya es tu contraparte en un litigio, uh-huh, tienen el mismo plano, ¿no? Uh-huh. Tienen el mismo plano. Y si vemos esta situación de esta forma, pues nos da la pauta para poder entablar procesos de negociación. Pero bueno, tenemos en esta segunda temporada un invitado que nos decía precisamente ahorita que está empezando esta nueva tendencia de medios alternos de solución de controversias, que finalmente en una mediación o conciliación lo que se gestiona es el conflicto, a diferencia de un juicio que se gestiona un proceso. Uh-huh. Y finalmente en la conciliación pues lo que se trata es de llegar a un acuerdo y ver qué tan afectado en este caso la administración local está haciendo y cómo vamos a poder resarcir sin que las partes salgan tan afectadas. Uh-huh. Ya cerrando con el tema, Luis, ya básicamente estamos entrando en un 2026, hay cambios tanto tecnológicos, legislativos, decíamos en materia fiscal, siempre hay cambios, incluyendo la parte miscelánea que hay. En tu opinión, en la parte pública, ahora privada, ¿cuál sería un consejo preventivo y contencioso para aquellos empresarios pequeños, medianos y hasta grandes en materia fiscal? Quizás hoy no litigar, ahorita decíamos el tema de mediación. ¿Qué les dejarías? Miren, muy buena pregunta, y sobre todo para los radioescuchas, que alguno que vaya a empezar por ahí o esté intentando iniciar un negocio, lo principal es que acudan con especialistas. Desde todos los permisos, dependiendo del negocio que vayan a abrir, su giro, lo que sea que vayan a hacer, que vayan con expertos.
Yo les diría, dependiendo del giro como tal, desde la autoridad, o sea, vayan, a veces un especialista te ahorra el ir con varias autoridades y los horarios que tienen, etcétera, pero eso es bien importante. En lo que a nosotros nos toca, nuestra mediana experiencia en materia fiscal, es siempre importante que tengan un buen contador y de preferencia que tenga experiencia en el giro al cual se van a dedicar. Eso es lo principal. Y ya de ahí, como tal, pues ojalá que a los emprendedores y la mayoría que inicien, de poco a poquito les vaya bien, pero en cuanto ustedes vean, detecten alguna situación que a lo mejor sus operaciones se escapan un poquito de ese contador, pues que vayan a un despacho más grande y eventualmente también muchos abogados tienen relaciones con abogados fiscalistas, porque al final muchos acuden, como lo platicábamos y ustedes deben saber, van con el abogado pues ya que tienen un problema encima. Sí, entonces eso es exactamente. Entonces hay muchos abogados que se dedican como tal, más que a los juicios, a los medios de defensa, pues a la consultoría, ¿no? Y que previenen problemas. Siempre, yo creo que aquí podemos hacer una analogía con la medicina preventiva. Siempre va a ser mejor, más barato y más, al final, más eficaz que siempre un pleito. Resolver el problema. Exactamente. Entonces, yo creo que eso sería, desde mi muy humilde opinión, el mayor consejo que les pudiera dar, ¿no? Vayan con especialistas. Perfecto, Luis, pues te agradecemos mucho tu presencia. La verdad es que personalmente me quedo con muchas ganas de seguir platicando esos temas. Son apasionantes, son largos, que dan mucha materia para la discusión, el debate y la plática. Pero bueno, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por tu presencia. A nombre de Directo al Derecho. Licenciado Ramón, ¿algo quieres compartir? Luis Alberto, muchísimas gracias por haber venido. Les dejamos aquí redes sociales. ¿Tienes redes sociales? Pues yo tengo nada más, ¿sí se puede decir? Sí, claro, adelante. Sí. Pues tengo, la verdad, la única que medio sé es Facebook. Estoy como Luis Payén. Ok. Y, híjole, las demás... No sé si Luis Payén, si busca Luis Payén no hay muchos, pero ahí me pueden encontrar, ¿no? Igual si tienen alguna pregunta, la dejen aquí abajo del link. Con mucho gusto. Y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por venir y esto fue Directo al Derecho. Muchísimas gracias, Ramón, Mario. Encantado de estar aquí y cuando haya otra oportunidad, yo encantado. Con mucho gusto. Las puertas abiertas. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Esto fue Directo al Derecho, la fuente de información en la que confían los especialistas en leyes y el podcast que escuchan los principales empresarios de México. Esto es una producción de Directo al Derecho, todos los derechos reservados.